Nosotros empezamos a hacer humor también porque, porque el país estaba muy triste. Yo era como la menos cuica, fíjate. De su grupo. ¿Por qué? Porque es italiana. Claro, po. Ya. Yo encuentro que soy como la antidiva. Estamos aquí en el podcast de los 20 años del Instituto de Estudio Humorístico con Coca Guasini, que es una de las comediantes más famosas e importantes de la escena nacional, digamos, que ha estado en teatro, en televisión, en cine. Ujú. Estábamos hablando de viejas historias. Por Eh, supuesto. Voy a empezar con una cosa personal siempre, porque cuando yo llegué a Chile, el año 84, pasé mi pasaporte. Yo era un joven exiliado, digamos, y, y con mucho temor entregué mi pasaporte, decía Rafael Gumucio, y me dijeron: ¿Eres pariente de la Pía Correa Gumucio? Y bueno, ¡Qué yo no bueno! sabía de lo que me estaban hablando y No, dije obvio, que no sí, tenía porque idea. no. Bueno, y la Qué Pía bu- Correa Gumucio eras Era tú. yo. Qué Y entonces fue mi gracioso. primer contacto con Chile. Qué bueno. Claro, tú eras muy chico, muy joven. ¿Qué tenías idea de quién era la Pía Correa No Gumucio? tenía idea, no No, había visto po. nunca el Sábado Gigante que Ay, estaba pero ahí. qué bueno. No sabía eso. Cuéntame, háblame de la Pía Correa Gumucio. Bueno, la Pía nace de en Sábado Gigante había una sección que era una gente como clase media, el trabajador, que eran los Valverde. Sí. Y entonces una vez hacen un sketch del jefe, con el jefe. Y el jefe fue cristiano. Y luego hacen otro y dicen, bueno, ahora el jefe necesitaría tener una mujer porque van a ir estos a la casa de ellos a comer y estaban todos fruncidos en la casa. Qué sé yo, se comían las aceitunas y no sabían dónde poner el El cuesco. cuesco. Entonces estaban como apretujados y todo. Y ahí nace entonces esta señora, el jefe Pía Correa, y luego, ahí, qué sé yo, lo vio Mario Kreuzberger y nos propuso. Y nos Que dijo, siguieran. claro, y nos dijo: "¿Y qué tal si ustedes hacen su familia?". Y nosotros como que dijimos: "A ver, ya, bueno, no sé, pensémoslo". Y ya, y partimos y nos armamos y pensando en esta familia, esta Pía Correa que era muy ridícula y muy arribista, o sea, ella quería aparentar todo. Y entonces para poder tener como diversidad tenían esta nana y, Que era la. que era la Malucha Sí, sí, pero Pinto ¿cómo y se llamaba la. la Priscila, Priscila? y el de los gastos comunes, el conserje de los gastos comunes que era Gonzalo Robles. Sí. Entonces ahí los cuatro armamos, ya inventábamos todas las situaciones de todos los sábados. ¿Y usted tenía había un guionista que lo ayudaba? En general, se nos ocurrían a nosotros las cuestiones, pero trabajábamos en ese tiempo con Pato Campos. Ya, sí. Y él iba ordenando y él también iba tirando ideas, traía ciertas ideas, qué sé yo. Pero las cuestiones las armamos así, en el casino del canal, en la semana, íbamos tirando las ideas hasta que bueno, nació la familia, después empezamos a invitar más gente, pero claro, la Pía Correa era como la bruja, Mm. era como la bruja de los cuentos. Pero, ¿y por qué se llama Pía Correa Gumucio? Bueno, eso porque yo lo inventé, porque bueno, si era una pituca, yo tenía que tener nombre y apellidos pitucos, po. Ya, pero Gumucio no es Entonces, pitú. no, entonces, Pía Correa, yo tenía una compañera en el colegio, pero Ya. no era igual al personaje, pero se llamaba Pía Correa. Encontraba que nada mejor que llamarse Pía Correa para ser pituca. Y Se el llamaba Pía Correa Eguiguren. Pía Correa, los Eguiguren, él era Eguiguren, Claro, Francisco pero. Javier Eguiguren, claro. Claro, pero que la Pía Correa, que es pariente de mi papá, es Pía Correa Es Eguiguren. Pía Correa. Oye, pero por favor, ves tú, esos nombres tenían que estar metidos La entre Pía la Gumucio familia. Eguiguren era. La Pía Gumucio, conocí a la Pía Gumucio hace poco. Claro, Pía Gumucio Eguiguren. Claro, claro, y ella me llamó una vez, me dijo, yo soy Pía Gumucio. Bueno, todo el mundo en este país conoce esos apellidos, tienen esos apellidos, los pitucos, los, Claro. ¿ah? Y los cuicos. Entonces, había que dejarla muy presentada, así, con todos sus apellidos bien puestos. Los Eguiguren
fueron como un cambio, porque claro, como tú decías, siempre en la familia popular, los Valverde, pucha, la pensión, ¿cómo se llama? Claro, La pensión pucha, de la época de la desideria, digamos. Pero esta es claro, primera vez que entran los pitucos y entran en sí, un momento muy crítico del pituquerío, porque justo en la crisis sí, del po, 80. claro. Entonces, todo el drama del Pompi Guren Era que aparentar cuando ya no tiene nada. totalmente. Entonces, ahí estaba como nuestra parte más, ¿Política? claro, como lo cómico también, porque evidentemente estaban siempre tratando, o sea, ella que no se le notara nada, nada que debían, el otro tratando de hacer unos negocios que no le resultaban, ella con un mundo viajando, viniendo de Francia, pero evidentemente que ahí estaba como el conflicto siempre, que Ya. para poder... ¿Usted era consciente de de ese juego, digamos? Nosotros sí, sí, cachábamos que era que lo que ocurría se reflejaba, po, Ya. y se recibía. Y se recibía también como en ambos lados. Los que se identificaban para acá, los que se identificaban para allá. Así Porque que, era por la dictadura. sí, sí, pues, Mm. ¿Tú claro. antes de eso había hecho televisión o estaba...? Sí, había hecho televisión y teatro. Yo Ya. en realidad soy una actriz de Sí, 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 teatro. sí, sí. Y había hecho televisión, sí, había hecho teleseries, pero nunca habíamos hecho programas de humor. ¿Te Pero había hecho humor en teatro antes? no, fíjate, Hacías tragedia. yo hacía, sí, hacía teatro dramático, serio, no. Lo que pasa es que nosotros como grupo, como amigos, teníamos mucho humor. Entonces, ese humor lo empezábamos a llevar, a Ese hacer grupo cosas, a era... reírnos. eh, El grupo era la Malucha Pinto, Gonzalo Robles, Cristian García Huidobro y yo. ya. Entonces, ahí en esa época empezamos a hacer también, nos pidieron una vez un café con sed. Y yo decía, pues si yo nunca he hecho eso, para eso hay que cantar porque los que hacían café con sed en ese tiempo cantaban y yo, no. Bueno, le inventamos canciones, inventamos, y ahí empezamos a inventar sketches, eso fue harto tiempo después, pero claro, ahí nace también como mi espacio de humor. ¿Te interesaba antes? Cuando entraste a estudiar teatro no empezaba. No, cuando No. entré a estudiar teatro no tenía idea que me Quería ser iba. Lady Macbeth. ¿Eh? Claro, o teatro, a mí lo que más me gusta es el teatro realista, fíjate. Ya. Sí, Me Ibsen, encanta el teatro realista, sí. Chekhov, Ibsen. Sí, claro, me encanta. Y empecé a trabajar, cuando salí de la escuela, empecé a trabajar con Gustavo Mesa, que era mi maestro, y hicimos, la primera obra que hice fue una feriecilla domada, Chilensis. Pero eso ya es cómico. Claro, ahí era como, pero mi personaje no, Ya, no lo era. O sea, ya. los cómicos eran como los viejos, en ese tiempo yo era como la damita. Mm. Entonces estaban los viejos y era así, era divertido, y era chileno, en una adaptación a Chile, al campo, pero yo no, de hecho, yo siempre he sido buena para reírme, Sí, sí, me encanta, sí. y además me reía muy fuerte, Mm, cosa que sí, no era tan sí, habitual en las niñas sí. cuando era joven, ¿me entendí? O sea, tenía unas primas que me decían, no te rías tan Tan fuerte. fuerte. Yo me reía fuerte porque mi papá se reía fuerte y mi papá era una persona que tenía mucho humor, traducía muchos momentos que no eran humoristas, él les ponía humor. A veces era un humor así como que se reía un poco de la gente. Entonces, ahí aprendimos nosotras como a reírnos, medio para callar. Pero la carcajada Igual. salía igual. Y me encanta reírme. No, sí, sí, sí. Me encanta. Pero, pero claro, pero Lady Guren fue el momento que tú hiciste profesionalmente y Sí, humor. sí. Y era una compañía pequeña, Éramos digamos. nosotros Ya. nomás. Y, Y invitábamos gente. ya. Invitábamos, después se nos ocurrían unas cosas como que teníamos unos mozos ingleses, Hudson. Ya, sí. Que Hudson, era que lavandero, ¿no? sí, era Ya, Ezequiel. sí. Y él tenía también su mujer nos atendían con cofias, todo ese Igual estereotipo. ustedes eran cuicos dentro del mundo del teatro.
Cristian, Claro, todo. Cristian, la Malucha son Sí, bastante más cuicos. sí, Gonzalo, sí. Yo era como la menos cuica, fíjate. de ese grupo. ¿Por qué? Porque es italiana. Claro, po. Ya. Los otros tenían como sus Pero cuicos cosas, pobres. unas cosas nobles así. Sí, ¿Verdad? Cuando estudiaban el árbol genealógico, todos ellos tenían para atrás, menos yo. ya. Pero igual había, reflejaron como un cambio de época, digamos. Había algo ahí como de contar un poco esta historia de esta familia media a medio pelo que está Mm. como sufriendo. Esto Don Francisco y Sábado Gigante lo dejaba pasar, Sí, es que, censuraban. a don Francisco le encantaba, les Ya, encantaba lo de Kiguren. ya, Porque se reía mucho, le gusta, porque también esos personajes eran bien caricaturas, o sea, los llevábamos bien al límite, una huevona que saltaba y que se reía de una manera, no era como una comedia eh, elegante o qué sé yo, eran caricaturas. porque además lo Entonces, hacían en vivo, sí, digamos, con claro, lo hacíamos público. en vivo todos los sábados. Y empezamos a tener un éxito increíble. O sea, nosotros nos decían la gente cómo llamaba por teléfono, que a qué hora íbamos, jamás se iba a decir. Íbamos o a las tipo 3 de la tarde, eso significaba que llegábamos en la mañana muy temprano al canal, o si no, íbamos en la tarde tipo 6, qué sé yo, y ahí llegábamos como a almorzar. Ya. Y claro, fue todos los sábados, era heavy. O sea, hacíamos teatro, hacíamos este humor. Y en el humor, fíjate, yo me fui dando cuenta después, tenéis que tener una energía bien poderosa, porque es como que tenéis que salir Y a explotar. matar. Ya. No quedarte, porque no es una comedia, que es distinto. No, eran espacios de caricatura, de humor, que sales a romper y además ahí no nos podíamos equivocar, estábamos en vivo. Claro, Así que había que resolver cualquier cosa que pasara, ahí resolverla mismo, ahí sí. mismo. Claro, Sí. era todo bastante precario, además había como... eh, yo es que tanto ahora en el YouTube, entonces que lo puedo volver a Ah, ver. ya, Y ya. entonces, claro, todo era bastante precario, Sí, digamos, eran algunas po. escenografías Unas precarias. puertas, una Claro, escenografía picante. Y todo se llamaba, por ejemplo, el ascensor que teníamos, se llamaba con E, ya, porque cuando nosotros decíamos ábrete con E, se abría el ascensor, pero el que abría el ascensor se llamaba con E, que estaba como ya. escondido y lo abría. Entonces, el ascensor se llamaba con E. Después pasaron a Chincolajote. Mm. ¿Cuál fue la idea del Chincolajote o había algún...? Sí, ya después de harto rato de Giguren, igual nosotros nos cansamos y decidimos, nosotros nos juntábamos mucho, había toquequea, entonces nosotros nos juntábamos, a veces nos quedábamos toda la noche todos juntos, e inventábamos cosas y qué sé yo, nos reíamos, lo pasábamos bien, a pesar de que vivíamos en momentos bien difíciles. Ujú, Y eso es otra cosa, que nosotros empezamos a hacer humor también porque, porque el país estaba muy triste cuando sí, nosotros partimos. Y nosotros no fuimos la generación que rompió como qué sé yo, los 80 los 90 que desarman esto. Nosotros teníamos como la melancolía. La música eran nuestros Inti Illimani, nuestros Quilapayún, de repente un teatro así como de que lentaron, entonces nosotros nos empezamos a reír de eso, así como del teatro Tacho que serio. que era muy serio y qué sé yo, y muy respetable, pero nosotros ya nos empezamos a agotar. Mm, Entonces de ahí empezó a salir también este humor. Y cuando decidimos hacer el Chincolajote fue porque dijimos, ¿por qué no hacemos un programa nosotros? mm, A nuestra pinta, sin el horario ese. Y, y empezamos a inventar personajes, pues. Ahí inventamos la oficina con la señorita Astrid y los Quintanilla y Hermosilla, los hueseros. Ahí teníamos como otro espacio y tiempo para ya. trabajar. Y ahí trabajábamos nuestras cosas y ahí también escribían
Yo no sé si tú escribiste No, en el yo creo Chincón, que, tú escribiste en después. Hawái no. Claro, Pero en Chicolajote, bueno, escribía mucha gente, mucha diga, gente, sí. muchos viejos, jóvenes, qué sé yo, entonces traían cosas y era muy entretenido porque era estar recibiendo el material y dándole vuelta y llévatelo para la casa y tráelo de nuevo y muchas cosas que eran nuestras también. Bueno, la señora Astrid es como un personaje que todo el mundo recuerda y que todo el Sí, po. mundo rememora, digamos. ¿Cómo nació? Porque, bueno, porque nosotros eran personajes de la repartición pública, Ya, ya de las oficinas que en ese momento todos conocíamos, lo terrible que era ir a hacer un trámite de una oficina, feas, lentas, qué sé yo. Y entonces la jefa tenía que ser alguien que amara eso con locura, ese espacio, ese templo, ¿no? Del trabajo, para poder contrastar con los otros que eran como los flojos y los que siempre estaban sacando la vuelta y siempre querían tener mina y hacer fiestas. Y entonces ahí parte, señorita Astrid, que yo me pegué varias vueltas por lugares de oficina y mirando, y un día me ocurrió bueno, que esta señorita, porque era señorita, tenía que representar un poco ese mundo como tan frío, ir a esas oficinas era como todo feo, yo encontraba siempre. no, era Entonces dije, horrible. bueno, ella tiene que ser fea. Fea, Pero pero está. amar, pero era súper enamoradiza Sí, pues además. sí, 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 sí. y era amante, Sí, po. sí, Entonces sí. empezábamos a buscarle todas las contradicciones, ¿cachai? Ya. Porque claro, porque si uno la ponía, era fea y amargada solo porque era fea o porque nadie la miraba, no, ella era enamoradiza, era apasionada, era Era ardiente, sí. fogosa, y claro, soñaba con que el amante se iba a descasar y casar con ella. Claro. Y ahí estaba todo el rigor de la oficina pública de esos tiempos, ¿me entendís? Como que llegaba a ser ridículo. Y la caracterización, ¿cómo trabajaste el maquillaje, el Mira, vestuario? se me ocurrió un día que tenía que ser un poquitín papiche, un Ya, poquitín así, y los rasgos eran como todo cuadrado. ya. Las cejas muy cejudas, muy grandes, muy cuadradas, una peluca muy cuadrada. Entonces, eso inmediatamente te da también ya, uno empieza como a componer una rigidez al caminar, Mm, derechita, que nada se vaya a soltar, que nada se vaya a salir de cómo ella dominaba. mm, Todo el, el, el espacio. claro, Y, claro. y, y en ese mismo tiempo tú empezaste a hacer teatro más cómico, más comedia, ¿o no? ¿O era solo la televisión y en Yo el no me teatro seguía acuerdo. haciendo cosas? No, yo en el teatro nosotros trabajábamos en teatro imagen Ya, y hacíamos teatro serio. Y ya, también, bueno, después hicimos teatro de Radrigán, que tenía humor, ya, pero pero, muy. pero como no era que yo me metiera a hacer teatro de humor. Ya, ya. No es como ahora, por ejemplo, las chiquillas que hacen su stand-up. Ya. Yo me muero, ¿ah? Yo me No, remuero, yo no, 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 no te. me muero. Pero así, esto con la Patricia es un stand-up. Sí, pero bueno, pero es que no te creas que no me ha costado. ¿No te costó? ¿Te costó? Sí, No se nota. no, porque lo que hablaba, que ya al principio no me daba cuenta de lo que era, y es que, claro, la Patricia, ella ha hecho su vida en la performance. Sí, sí. Aparte de actriz, ella hizo performance. Yo no, yo siempre he estado detrás de un personaje. Ya, Siempre caracterizado, listo para afuera, señorita Astrid, Pía Correa, ya. en fin, pero yo siempre he sido muy privada a mis cosas. Mm, Yo misma, ya, ¿entiendes? No soy como, yo encuentro que soy como la antidiva, como que ya, la invitan hacia unas cosas y digo, ay, no tengo ropa, no voy a ir, ya. no puedo, no sé. Y entonces de repente me di cuenta que, claro, que yo estábamos ahí con la Patricia, que somos amigas, que tenemos humor, que tenemos muchas historias juntas, pero que yo tenía que hablar de mí. Ya, ¿y eso te costó? Me costaba, po. Ahora no.
Menos. Porque también tenés que aprender como un límite. Ya. Eres tú, pero no eres tú, o cuentos que no son totalmente tuyos, o sí, pero empezamos como, empecé a entender un poco cuánto era de verdad, cuánto era real, o sea, podía ser verdad, pero no absolutamente real. O sea, hay como una técnica, Ya. como Como otras. como todas las cosas, de una manera distinta que algo que yo no había hecho nunca. Sigamos en orden. Ya. Estábamos Estábamos en sí. Chingolajote. Y esto era como una compañía un poco, Sí, ustedes. pues, O sí. sea, estaba Sí, tú, estábamos Cristian, nosotros 4 y estaba Ñeco sí, que se y incorporó. ¿ah? Se incorporó a la compañía Claro, Ñeco. claro, porque Ñeco se incorporó a la oficina, que Ya, era sí. Gatica, que Sí. era el Sí, chupamedia. sí, sí. Estaba Roberto Poblete, Ujú. que cuando hacíamos, bueno, o sea, había un sketch que era como hasta ahora se improvisa, que estaban así como los intelectuales, como reflexionando sobre el país. Eso eran como cosas estables. Y ahí sí, estaba la Tati Molina, Ya. también, que es un gran comediante. Empezaron claro, teníamos como un grupo grande, un grupo Un grande. elenco. Sí, Ya, y entonces, ¿y esto, y tenían libertad total o sí, lo sí, censuraban mucho? fíjate, libertad total, por suerte. Nosotros estábamos en el Canal 13 en ese momento. Ya, Entonces pudimos tener mucho más libertad que si hubiéramos estado en el Canal 7. ya, Ahí yo creo que no lo habríamos podido, ya. porque ahí estaba el happening, pero el happening lo que hacía era imitar más que todo Mm. cosas. Oye, ellos cantaban, cosas que nosotros ninguno cantaba, ninguno tenía ninguna otra cualidad Aparte de actuar. aparte de actuar. Entonces, no, bastante, pocas. ¿Y competía con el Happening o nada? Que no me acuerdo. ¿Cómo Ya. que, cómo que no? ¿No? Como que cada uno tenía su nicho, Mm, yo creo. A nosotros nos veía un tipo de público, a ellos los veía otro. mm. Muchas veces la gente, bueno, en este país la gente siempre se confunde de todo. Entonces, entonces, Pensaba que entonces estaba viendo el Happening y estaban viendo ustedes. claro. Entonces decía, oye, me gusta ese de la oficina con la Gloria Benavides. No, no, no es ese. El de nosotros no es ¿Y esa. con Medio Mundo competían ustedes? Que estaba también. En Medio Mundo era muy bueno. Con Mm, Medio Mundo trabajamos, hicimos cosas con Rillón. ya. Nosotros en rigor, fíjate que me acabo de acordar que la primera vez que yo hice humor fue con Rillón. Antes. Claro, Mm. eso fue el primer mes que yo ya estoy con la memoria que no va, no va calzando. Rillón hacía un programa con, que se llama, espérate, él trabajaba con la Anita Kleski y con, pucha, se me están olvidando todos Pucha. los nombres, pero hacíamos este programa de humor que era en vivo y en las noches, Ya, con Raúl Matas. ya, Y ahí ya, partimos Gonzalo y yo, ya, que nos llamó la Anita Kleski ya. con este que ya me voy a acordar. Qué espanto, por favor, que no me vaya a escuchar ni ver. Qué espanto que se me olvide el Bueno, nombre. yo no te voy a escuchar, así que no. Bueno, Ah, y esto era en vivo también. en vivo en la noche y con el humor de Rillón, Sí, que que era un humor muy particular y y que difícil de seguir. no, y que a él le cargaba, ponte tú, entregar, o sea, que uno Libreto. tuviera el libreto y ensayara. No, 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 no. Aquí se arma más o menos esta cosa. Mm, El que quería anotar, sí, yo anotaba, porque, pucha, sí, igual era chica. Y, y qué sé yo, tenía 25 años, no había hecho nunca esto, y ya, también, ahí, a los Leones en la noche, que era un programa que se hacía como con invitados estelares de canciones y todo, y de repente se irrumpía este programa, nosotros, Ah, pues la escuela que estaba justo antes de ustedes era la Manivela, justamente, ¿no? claro. ¿Y usted, cómo es la relación de ustedes con la Manivela? No, genial, pues nos Mm, mm, encantaba verlos y de repente así, hicimos algunas pequeñas cositas con ellos cuando ya estaban como más, qué sé yo, trabajar con Jung, trabajar con la Delfina, con Celeón, pero muy poquitas cosas. ya. Después ahí nos conocimos en How Are You. En Howard You, How Are You fue un programa que realmente merecía otro sí, destino, digamos. sí, Porque eran capítulos como historias, como mini películas, sí. digamos,
de una pareja de político de la Político, transición, digamos. claro, claro. Cuéntame, ¿cómo nació eso? Eso también nace por la época, es una época donde ya se abre, Mm, ¿no? Vuelve la democracia, empiezan a volver todos nuestros políticos exiliados, a quienes les teníamos mucho cariño, por supuesto. Y entonces venían de México, mm, muchos de México. Entonces ya, partimos así, dijimos, la casa tiene que ser todo mexicano. mm. Y claro, y existían políticos, profesores, y ahí empezamos a trabajar con distintos, pero muchos guionistas, muchos autores, muchos escritores, donde también apareciste tú, un niño Sí. chico, que escribía hartas cosas. Y como dices tú, era verdad, porque eran episodios muy entretenidos, Mm, enteros, donde aparecían muchos personajes y estaba la Claudia Celedón, la Cata Saavedra, mm, la Paulina Hunt, porque también empieza como una transición en la vida en que, por ejemplo, ya no tenía ahí solamente la nana dentro de la casa, sino que venía ya la que venía a planchar por hora y que ya empezaba como a cobrar, y estaba la vieja nana de la casa, mm. que ya más bien estorbaba. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos también, que fue distinto a otros, es que nosotros hacíamos todos los personajes, Mm. todos los actores que estaban, que eran más, hacíamos todos los Sí, personajes. hacen varios personajes. Varios. O sea, yo era la mamá de la Tuto, era una vieja, después era la nana, que era la que estaba a puertas adentro, era una profesora. Era un juego porque la Manucha Pinto, que había sido como la La Priscila, nana, la Priscila, ahora ahora era la cueca. era una pituca, claro, Claro, era había una como un pituca juego pero de... de izquierda, Sí, una sí, de izquierda, pituca, claro. claro, eran personajes de izquierda. Entonces nos reíamos de todas también nuestras contradicciones, porque, pucha, que teníamos contradicciones. ¿Cuál era esa contradicción? ¿Tú militabas o No, yo no? nunca he militado, Ya, no, jamás. No, porque... a mí no me encierres en nada, Ya, no soporto ya. el Pero Gonzalo encierro. sí militaba, ¿no? Gonzalo sí, Ya. Gonzalo sí, militaba, y la Malucha creo que también. Em, pero claro, pero de repente creábamos cuestiones, inventábamos cosas que poníamos, qué sé yo, a la nana sí, en primer plano, y después nosotros mismos era como, ¡ay, se me va a ir! Ay, Mm. ¿qué voy a hacer? Desesperado por estar 2 o 3 días sin Pero había nana. mucha observación social, ¿no? Sí, claro. Ya, ya. Eso era como Sí. bastante básico en el Sí, trabajo de porque ustedes. había es que no podía hacer humor sin observar, si vaya a querer que la gente se identifique. Tenés Mm. que identificarte con el país en que vives y esos personajes tienen que resonar. Entonces, no podéis estar como despegado de una realidad porque no va a ser humor, po. Mm. No vaya a reconocerlo, vaya a decir, pero ¿y estos quiénes son? Pero yo recuerdo ¿Qué? que había hartos problemas con el directorio, digamos, canal. Es que eso ya Había... fue en el Canal Sí, 7. sí, el Canal 7, sí. El Canal 7 que estaba justo en la democracia, digamos, Sí, en la claro, época de oro. sí. Pero me acuerdo que habían presiones y problemas. Sí, porque les gustaba como saber todo Claro. y además ahí hay un error que cometían, que un error garrafal. Tú no puedes quedarte con lo que está escrito, Mm, porque claro, evidentemente uno recibe un texto, pero todo lo que tú vas a intervenir después, todo lo que tú vas a aportar, es el final. Entonces ellos podían decir, no, es que esto no es divertido. ¿Pero qué sabes tú que no? ¿Por qué dices que no es divertido? ¿O por qué creéis que va a tener problemas? ¿Entiendes? Bueno, empezaron, claro, los sustos cuando de repente se hacían cosas de parejas gay. mm. El susto, po. No, pero que era muy directo, o sea, es decir, que estaba sucediendo lo que usted estaba contando, ni Sí. siquiera no era como algo que iba a No, suceder, estaba no. pasando justo Sí, ahora. estaba pasando. Era realmente, nosotros queríamos hacer eso, hacer humor sobre lo que estaba ocurriendo. Claro. Entonces, semanalmente había que estar ahí preparando cuestiones para no quedarnos, no sé, desfasados. Y además que a nosotros nos producía risa, nos gustaba, Hacer molestar. ¿Ah? nos gustaba. Po.
Después sacaba esto y empieza a hacer humor, pero en las telenovelas, digamos. Sí. Bueno, siempre en las telenovelas o teleseries, siempre hubo, por ejemplo, las teleseries que escribía Moya Grau, siempre había como un nicho, un pedacito De humor. de humor que estaba reflejado como en los sectores populares. Ya. Como que esa era la mirada de los sectores populares, el gaffiter, el jardinero, ese era el... No actuaba él también. ¿Ah? Es la Claro, que es lo parte que actuaba él, sí. Mm. Y que un poco también como reconocer como el humor chileno, la picardía del chileno. Y es verdad que el humor popular en Chile es bien divertido, es Sí, bien... era por lo menos. Era, sí, porque en ese tiempo nosotros trabajamos con esos referentes. Ya. Entonces, eran divertidos, eran graciosos, eran como rápidos para la talla. Claro, Como... pero tú hacías otros personajes. Sí, claro, no, sí, hacíamos otras cosas, pero a mí no me tocó especialmente en las teleseries hacer humor. La Vino Sucupira. después, Sí, claro. vino después. Sí. Viene con Tic Tac, ahí ya me Ya. lanzo, claro, Tic Tac, Sucupira, Sí. ahí empieza como el humor, como a crecer en las teleseries y los personajes de humor, a ser a veces más importantes que los otros, Claro, sí. que las De hecho, historias de más como amor. más inolvidables, porque nadie se acuerda que Ángela Contreras Ujú. era protagonista de De Sucupira, digamos. Sucupira, No, claro. no es por hablar de... No, pero es que eran las pero, historias de amor y lo demás se lo comía, porque claro, todos los otros personajes, pero hasta el burro era más Juan importante. del Burro era genial, la Claro. Olguita Marina que le venían los sofocos y huía, Ya. el farmacéutico, nosotras tres que éramos estas solteras hermanas desesperadas por tener a un hombre, el alcalde que era Fresco raja. absolutamente fresco, absolutamente corrupto. Entonces, bueno, todos esos personajes ahí era muy rico. Ya. Sí, era muy rico estar en teleserie y estar en ese lado Ya, de en las el lado teleseries. humorístico de la telenovela. Sí. Ya. Y ahí bueno, tú nunca tuviste conflicto con la parte humorística de tu carácter, ¿sí? No, No, o sea, no, porque me ha tocado muchos actores, ¿ya? comediantes, digamos, muy cómicos, que querían hacer de Shakespeare, digamos. Bueno, Shakespeare trágico, digamos. Ah, pero lo que pasa es que yo he hecho teatro, claro, no he hecho Shakespeare, pero he hecho teatro serio, drama, mucho. O Sí, sea, yo no es que me haya quedado con pucha. sí, Pucha, me quedé haciendo la Pía Correa o me quedé ya, haciendo... claro. No, a mí me encanta hacer teatro dramático, Mm. me encanta y lo disfruto igual, eh, pero he tenido ese privilegio, pues he podido hacer las dos cosas. Y en el cine, ¿cómo ha sido No, en tu...? el cine muy poquito. Ya, sí. En el cine sí que yo he tenido muy poquita participación. ¿Por qué crees tú? No sé, pues no me llaman, pero sí hice cine con Rodrigo Sepúlveda, que hicimos Padre Nuestro, con Badel, con la Ceci Sí, Roth, que ahí nos conocimos, nos hicimos amigas, con la Amparo. Hice eso, hice una película muy interesante que fue la primera película de Lelio, ya. que se llamaba La La Sagrada Sagrada Familia, sí, Familia, muy buena. y que fue un trabajo también muy entretenido porque era libre y era como la cámara recogiendo todo, recorriendo todo, y tampoco había un libreto específico aprendido, sino que habían ciertos temas que él quería que tú en un momento, por ejemplo, si estábamos tomando desayuno, en ese momento podías hablar y hacer cualquier cosa, pero en algún momento tenías que tocar un tema Ya, y a ese tema se llegaba. ya, ¿Cómo? Ahí teníamos que verlo. Y no se repetía nada. La película partió con nosotros durmiendo. ya. Ahí entra el equipo, me maquillan como en la cama así un poco y parte la película. Entonces fue muy interesante el trabajo ese. Fueron 3, 4 días en Tunquén, Mm. como un trabajo intenso y súper interesante. Bueno, había hecho una película, eh, Viva el novio, Ah, ¿no viva era? el novio, Sí, pero claro, eso sí. no Bueno, se acuerda nadie. eh, no, pues que tampoco resultó, la idea de viva el novio era re buena, Sí, pero claro, no resultó y
Y no nomás, no todo, a todos nos resulta todo. No, mucho no resulta nada. Hay muchos y muchos fracasos que hemos tenido también en cosas. eh, y eso yo creo que es bueno y forma parte de la experiencia de todos nosotros. Nada, después yo te vi en Gladys, donde haces como que es una obra justamente realista, con humor, pero Sí, seria. pero fuerte. Fuerte, sí. Claro, la Gladys, escrita por la Lisa Zulueta. Claro, me toca hacer un personaje que sí tiene humor, pero porque ese humor también está escrito por la Elisa. Sí. Que, bueno, tan talentosa, ¿no? Esta cabra. Pero claro, pero el interior de ese personaje de Anne, que era yo, era potente, tremendo, además es como el personaje que también va perdiéndolo todo, bueno, todos pierden, ahí no hay mucho que rescatar en cuanto a qué es lo que les va a pasar después. Cada uno va sufriendo un dolor, pero esta mujer terrible también lo pierde todo, queda sin nada. Como, como que se destruyó a sí misma y doloroso. Es un personaje doloroso y que necesita mucha energía. Y yo Todo tu quedo, personaje necesita quedo mucha destruida después de eso. ¿Sí? Mm, Todo tu personaje necesita mucha energía, ¿no? parece, ¿ah? Mm. Sí, sí. En general, los personajes tienen que tener una energía potente y me ha tocado, me han entregado a mí personajes con esa energía potente. Incluso cuando hice una obra de teatro en la Católica que se llamaba Querida Elena, Yeah, era así como pura resistencia, yeah, pero sin nada de humor, yeah. sin nada de humor. ¿Y cómo te enfrentas con el personaje cuando no tienes nada de humor? Porque tú tienes mucho humor en la vida real, digamos. Me gusta el humor a mí, pero no, pero meterme en esas cabezas, en esas estructuras, en esas vidas como rígidas y como gente que ama lo que hace, pero sin humor, porque el humor de alguna manera nos hace escapar, po. Es un medio de escape, de poder transformar una situación a través del humor en algo un poquito más liviano, pero a mí me gustan esos otros personajes. Como Lo que serio, lo yo grave. creo que de chica yo era, sí, era como Tú una era, tú vieja. Yo era creo que yo era seria de trágica. chica, sí, Yeah. era como una vieja chica. Yo fui de a poco aprendiendo esto del humor. ¿Cómo salió eso? Eh, Riéndome, empezando a reírme de otros que estaban como fuera Yeah, de mí, ¿entiendes? Y a entender también, o sea, yo también he estado rodeada de gente que tiene humor y eso yeah, a mí me ha hecho muy bien, yeah, ¿entiendes? De hecho, bueno, yo me casé con Gonzalo y muchas veces en algún conflicto, en alguna pelea y todo, él sacaba debajo de la manga una cosa que me hacía reír. yeah. Y me hacía reír y por supuesto eso alivianaba inmediatamente la situación que estaba viviendo y como que empecé, sí, a aprender y me empecé a relacionar con gente y me encanta reírme, me encanta la gente que me provoca risa. Yeah. Ahora estás haciendo, como hablaba de este podcast que está haciendo con la Con la Patricia, Patricia. tiene bastante éxito, donde ustedes se autoatribuyen la vejez, cosa que me parece muy ofensivo, porque como no son más viejas que yo, me siento como Pues somos mucho más viejas que tú, po, 10 años. Rafita. O sea, yo soy más vieja que la Patricia 10 años. Ya, yo soy más viejo, yo soy 10 años más joven que la Patricia. Ya, po, Ya entonces, me siento, ya, pero me queda muy poco. pero imagínate yo, una persona de 72 años como yo, es vieja. Ya, pero esto es justamente improvisación total. Ahí no hay ni un texto, no hay ni un No, personaje, ustedes hacen de ustedes no mismos. hacemos de nosotras. ¿Cómo fue eso? Eso fue, bueno, un poco, yo cuando cumplí 70 años escribí un libro Ya, que se llama Capítulo 70, tenemos para rato. ya, Y eso fue porque, bueno, unas chiquillas muy jóvenes de la editorial Zig Zag
me, me, me convocaron y me preguntaron si quería escribir y yo dije, pero yo no escribo, yo no soy escritora y además yo tengo mucho respeto por la gente que escribe. Pero bueno, me hicieron darle una vueltita y la verdad es que de repente dije, bueno, ¿por qué no? Si la gente me conoce tanto, me ha visto tanto, en general conmigo, porque no pasa siempre, pero en general la gente me ha dicho cosas buenas, cosas agradables. Eh, so- en otra época no te decían tantas cosas terribles como hoy día. Entonces dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a escribir qué significó para mí cumplir 70 años. Porque además yo cumplí 70 años y no me había dado ni cuenta que estaba cumpliendo Sí, 70 años. Y no me daba cuenta tampoco de que ya era la vieja. mm, Porque cuando uno era chico, la persona de 70 años era sí, bien revieja, po. Y entonces a partir de esas como anécdotas, como imaginarme cómo eran las tías y todo, empecé a hablar de lo que era para mí, de cómo iba resolviendo cuestiones que sí te llegan a los 70 años, que son muy distintas, ya verás, muy distintas a las que te pasaban, dolores, qué sé yo, muchas, muchas cosas que las fui tomando y agarrando de ahí. Entonces, ya, escribí el libro y que tiene harto humor también. Y bueno, y con la Patricia hemos sido amigas hace muchos años y nos quedamos como en un rato sin nada que hacer. mm. Así, no había llamado por ningún Se lado, llamaban, se portaban y no estaban en su había humor. llamado nada. Y empezamos a juntarnos y a hacer como cositas por Instagram, qué sé yo, con Pancho Silva, que es nuestro todo, Mm, porque él nos busca los vestuarios, él nos tira ideas, él es joven, que maneja las cuestiones, nosotros apenas las manejamos. Entonces empezamos a hacer estas cositas en Instagram empezamos a pensar qué podríamos hacer juntas y en algún minuto tuvimos la idea de hacer un programa de radio. Lo que queríamos hacer sí, era un programa de radio con invitados. ya, ¿Cachai? O sea, ya te invitábamos a ti y hablábamos, pero nosotros también tener un espacio para nosotros y reírnos y, qué sé yo, huevear porque nos gusta y la Patricia es muy irónica también y tiene harta cabeza y es muy entretenida. Pero al final fue como que hicimos estas cositas y la Patricia, que es como la de Armas Tomar, la llevó a a podcast. Podium. Y ahí a la Piris. Trini Piris le gustó y dijo, vénganse para acá, Ya, vamos, probemos, hagamos un... pero ¿cómo fue la experiencia para ti de estar sin un texto haciéndote de ti misma? Rara, ¿Qué? ¿Qué descubriste? ¿Qué? difícil, porque era, no sé, me encontraba lenta, me encontré la Patricia me reta cuando digo que soy lenta. Me encontraba como que no sabía, no sé, no sabía cómo subirme a ese caballo. Ya. Me subí y había que galopar y bueno, y estábamos las dos ahí como, no sé, ni siquiera he mirado los primeros, Ya, que sería un buen un buen ejercicio. material. Claro. Qué descubriste de qué personaje eres tú? Bueno, evidentemente fuimos, claro, de alguna manera vas creando roles. Y como la Patricia es mucho más lanzada, es más joven, ha sido una performática toda la vida, no tiene pelos en la lengua, ella es como de alguna manera como la lanzada y yo un poco la cartucha. Ya, Ah, como que yo, de verdad, yo no hablo con garabatos, muy ya, poco. O ya, sea, no soy una persona que te diga, oye, huevón, ¿cómo está? No me sale, soy de otra generación, no me ya. interesa. O ¿En sea, qué colegio tuviste? San Gabriel. Ya, bueno, Entonces, hay necesidad de hablar con no garabato, venían no. los garabatos, No, claro. Eh, y entonces, claro, de alguna manera era como que yo partía como diciéndole a ella, oye, ya, pero Patricia, a ver, trataba de moderarla. claro, oye, Patricia, pero todo esto con humor, por supuesto, y bueno, y también descubrimos que sí, que podemos establecer conversaciones y temas, porque ahora ya sí nos planteamos temas, al Ya, principio era como que partíamos así cualquier nomás. cosa. Y, mm, y que obviamente nuestra amistad también nos ayuda a poder, tenemos muchos recuerdos y ¿Pero en cuántas también, telenovelas tuvieron juntas? ¿ah? ¿En cuántas cosas tuvieron juntas?
tuvimos cosas, tuvimos En como Sucupira. 3 o 4 teleseries, Ya. en Sucupira, claro, en Aquelarre, pero además nosotros en nuestra amistad, por fuera, digamos, de las cosas que hacíamos juntas, hemos viajado Ya. juntas, entonces tenemos mucho material de las dos, pues, Mm. para acordarnos, para contar, para reírnos, y bueno, y ahí nos vamos provocando, y ya creo que hemos aprendido. Ella no ha tenido ni un problema, ¿eh? Ella ¿Tú no. sí? O sea, ella en ningún momento, sí, no, o sea, a veces decíamos, ay, qué nervio, weón, ya, mañana hay que grabar, ya, ay, no sé, No, pero oye, ella es muy sistemática, es como muy alemana, la Patricia. pero fíjate que me he dado cuenta que yo soy más estructura que ella. ¿Ah, sí? Sí, yo necesito la estructura Ya, para pasar de una estructura a otra cosa, ya, no así nomás. A mí ya. me desesperaba cuando de repente teníamos la estructura más o menos que en la cabeza y ella parte con cualquier Otra cosa, cuestión. ya. Entonces también aprendí como Ah, a decir ya, po. ya que comparado a usted, yo soy un desastre. O sea, no tengo ni una estructura de nada. Tú eres como Rillón. Sí, A mí claro. tú siempre me das esa sensación. Bueno, de hecho, una vez yo estuve con Rillón, hicimos una cosa juntos, show, digamos. Y teníamos que responder preguntas del público, yo y él. Imagínate. Le dije, Andrés, ensayemos un poco, hablemos un poco. Pucha, nos juntamos una hora antes del show y empezó a hablarme de su vida sexual, que no tenía nada que ver con lo que estábamos ensayando. Era muy entretenido, me contó una cantidad de intimidades bastante... Ay, qué gracioso. Yo nunca le escuché ninguna intimidad sexual. No, Conmigo era no. bastante, bueno, después te cuento porque Ya. implican varios personajes del sector teatral, pero bueno. Y de repente prenden las luces Y pum. y ¡pum! Bueno, puesto que él hizo lo que hace, empezó a responder las preguntas y empezó a huevearme a mí, digamos. O sea, yo era el tonto Tú te hacías las preguntas. Decía, Te tiraba no, como que claro. me tiraba Cosas para que a ver contra. qué. No, es que él dice, no dice nada, es como que, bueno, fue muy divertido, lo pasamos muy bien, pero claro, como que no solo no quería ensayar, sino que como que No. le parecía que ensayar iba a perjudicar el show. No, una vez se enojó con nosotros. ¿Por qué ensayar? Porque, o sea, nosotros íbamos a ensayar porque íbamos a ver de qué íbamos a salir haciendo, ¿entiendes? Pero era como, bueno, una vez hicimos un partido de tenis, así, tac, qué sé yo. Pero tíranos más o menos, no, ya, esto más o menos, entonces tú contestas por aquí, por allá. Pero cuando dijimos, oye, pero es que a nosotros nos gustaría ensayar, que necesitamos... no. Ahí ya tendría que no ser yo así, pero No, enojado. era realmente anti-ensayo, no era como que le da lata. Porque tenía una cabeza tan loca que se le ocurrían 1000 cosas a borbotones y no importaba que no tuvieran, que no tuvieran algo que ver unas con otras. Yo tengo la impresión de que le pasaba a él como a otra gente, que el estrés le ayudaba. Que el hecho de que tuviera que hacerlo. Ese ejercicio como de saltar. Claro, lo empujaba, porque si no, no lo habría hecho, digamos. No, pues probable. Era tan especial que me acuerdo que nos contaba que, por ejemplo, oye, André, ¿y qué haces tú qué hiciste para el Año Nuevo? No, yo no hago, ya comemos y todo. Yo me voy a acostar y como a las 4 de la mañana yo me levanto y voy a fotografiar accidentes. Es tremendo. Era un tremendo fotógrafo, ¿ah? Sí. Era un gran fotógrafo. Y partía para la calle a fotografiar accidentes. Dime tú, ¿pero quién? Oye, me acabo de acordar, por suerte, Alejandro Cohen. Por suerte, para no quedar tan mal. Perdón, Alejandro Cohen. ¿Por qué estaba Alejandro Cohen? Aquí, pues en el Vamos a Ver, era la Anita Kleski y Alejandro Cohen los que partieron con Andrés. Después nos llamaron a nosotros, que éramos como los cabros. Pero ustedes eran más ensayos. Y Cristian tampoco era muy de ensayo, ¿sí? No, sí. No, sí, le gusta ensayar, sí, pero no es tremendamente estructurado, le gusta también la improvisación. Gonzalo también era bien... Sí, improvisaban. Yo era siempre la que necesitaba mucho más la estructura. Y además siempre después se reía.
Claro, no, viste si yo una vez vi una foto de colegio mía, Ya. chiquitita, así, entonces, de esas típicas, así que está todo el Sí, grupo, sí. y de repente empiezo como a mirar y digo, uy, esa niñita es igual a la señorita que O era sea, yo. había algo tuyo. En todos los personajes hay algo de uno. Po. ¿Sí? La ¿Cuál es? tontera de la Pía Correa, me encantaba esa tontera, Ya. sacar la tontera. La Pía Correa tenía una frase muy buena que yo decía, no, sí, yo soy súper inteligente, linda, lo que pasa es que a mí no se me nota. Eso pues, bueno, es como, yo creo que sí, y es bastante un buen resumen de muchas mujeres de ¿No es clase alta cierto? que Claro. creen que ser inteligente es un problema. Claro, ¿para qué? Bueno, tenemos ahora nuestra Pía Adriasola, que Claro, tiene algo que, que yo creo que es súper inteligente y no se le y no nota. se le No. nota, así Y que yo creo que el bueno, marido no es inteligente y no se y le no, nota tampoco. Pero bueno, nada, ¿ah? Pero nada. yo creo que la Pía Adriasola tiene harto de la Pía Correa, así que no. Ay, yo creo, Sí. sí, Bueno, sí. lo pasamos bien, no sé si ustedes, pero eso no importa. No, no, sí No, importa. yo creo que lo pasaron. ¿Lo pasaron bien ¿Lo pasamos bien? ustedes? Ya, Ya. ¿viste? Eso es... Oye, no, es un honor realmente porque tú eres en la historia de la comedia muy importante, digamos, y has hecho mucho y la verdad es que, por suerte, gracias al internet uno vuelve a verlo y es de una frescura total, Sí, de una fíjate. energía. eh, Eso es bueno para nosotros. Es como... Porque hoy día los chiquillos jóvenes ven programas de nosotros, del Chico La Joto, y se ríen. Y porque podría haber sido como que dijeran, oye, ¿de qué se reían antes? O de estas latas. Y no, y se ríen, y hay algunos que nos cuentan los sketches. sí, sí. Claro, pero Ent- lo que menos importa de los sketches, sobre todo de los de Guren, es el sketch, es el argumento, digamos. Claro, no, son los El personajes. argumento es como del teatro de la comedia de arte de siempre, Claro, digamos. claro, si era todo bien básico, Confunden la uno con confusión. otro. Exacto, Son cosas como muy básicas, pero son la claro, creación de personajes sí, y eso yo creo que es invaluable, digamos. sí. Bueno, nos veremos en una próxima, no sé qué cámara mirar, Porque, pero alguna porque de yo te esas. veo que miráis para allá y allá no hay cámara, por Rafita. No, pero es que yo le tengo miedo a la cámara. Ah, ya. No, llevo muchos años en cámara Y y todavía no. no logro mirar a la cámara. O No, sea, está bien. La cámara te va a seguir a ti. Eso siempre va a ser. no, yo tengo mucho miedo a la cámara. No, no. Prefiero la cámara, eso sí que a persona, digamos. O sea, si hubiese una persona ahí no la pediría, pero si una Claro. cámara me da lo mismo, pero una persona Ah. o sea, lo que hacen ustedes. Yo pensaba en hacer teatro y me recago, digamos. O sea, saber que hay personas mirándome Ah, sí, ¿ah? me daría mucho susto. No, pero eso es un susto que tienes porque no lo has hecho. Porque las personas se olvidan, solamente al contrario, te recuerdan que estás ahí porque se ríen o porque se manifiestan o porque sentís que lloran o porque Qué el miedo. público te completa. Sí, pero yo pensaba que los actores no sabían, yo cuando iba invitado a la obra, Mm. pensaba que los actores no veían que uno estaba o no estaba. Y sí, pues saben. Sabemos, a veces dicen, hay algunos que no nos gusta saber, Ya, porque no nos gusta saber de los conocidos. ya. ¿Me entendí? Porque dicen, oye, está el Rafa Gumucio y ¡ay, chuta! No, no. ¿Me entendí? Tengo que hacerlo No, pero bien tú porque... veías el público, ¿no? Veías alguno. No, pero en general no, cuando estáis actuando no. Ya. No, porque Bueno, imposible, sí porque... me siento más aliviado. Sí, no te vemos, no te vemos. Así que te podéis sentar en la tercera fila si querís. Ya, voy a... Ya, Bueno, gracias a ti, pues, gracias, por sí. De invitarme. nada. Un Así honor. que esperemos que lo hayan pasado bien.